¿Sabías que la complejidad del sistema climático terrestre es la razón por la cual el Ecuador no arde y el Reino Unido no se congela? Hoy miramos no hacia las estrellas, sino a algo mucho más cercano. ¿Por qué es tan difícil revertir o incluso frenar el cambio climático? Primero de todo, si estás viendo esto y tu respuesta va a ser decir que el cambio climático no existe, como si de una deidad o leyenda se tratase, no, tranquilo, no te voy a decir que te vayas. Todo lo contrario, pedirte que te quedes y veas el vídeo completo. Y tras esto, haz el favor de consultar diarios científicos como New Scientist, Nature o cualquier otro con una mínima rigurosidad científica, para seguir informándote. Si tras hacer esto aún quieres comentar el vídeo, no tendré objeción. La complejidad de todos los factores que forman parte del clima terrestre es algo que no se debe menospreciar. Desde la radiación en forma de luz visible y no visible que nos llega del Sol, la topografía, viento, corrientes marítimas y hasta el albedo, que es la reflectividad de la superficie, pasando además por la inclinación del eje de rotación, este sistema tiene una infinidad de partes. Desde la radiación en forma de luz visible y no visible que nos llega del Sol, pasando a la topografía, viento, corrientes marítimas y hasta el albedo, que es la reflectividad de la superficie, además de la inclinación del eje de rotación terrestre. Es un sistema con variables que incluso hoy en día nos cuesta comprender. Para empezar, vamos a decir que el cambio climático que estamos experimentando en estos momentos tiene su origen en la actividad del ser humano. Debemos tomar responsabilidad para después trabajar en conjunto y buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Esta acción conjunta tiene precedentes, como son la eliminación de los gases COV, CFC y eftalatos de los aerosoles, o el problema de la gasolina, las cuales hubo industrias enteras negando evidencias tras evidencia, hasta que esta les azotó en la cara. Dicho esto, con este vídeo solo pretendo mostrar de manera clara la complejidad del clima de la Tierra y los efectos a medio plazo si no cambiamos de dirección como especie dominante. Este es nuestro hogar y único lugar conocido en el universo en el que podemos sobrevivir a día de hoy, aunque haya más de uno con la mirada en Marte, a donde por cierto yo no recomiendo ir por factores que si queréis podemos ver en otro vídeo. Ahora sí, maravillémonos de lo que es la Tierra y su clima. El astro central en nuestro sistema planetario es el origen de la energía externa, razón por la cual nosotros no sucumbimos a la entropía, pero eso es tema para otro vídeo. Nuestro planeta tiene varios tipos de superficie, y el albedo es la diferencia reflectiva de esta. Para empezar, los rayos solares deben intentar atravesar nuestras nubes. Tras estas, el hielo es nuestro mejor amigo, ya que con un albedo del 0,5 al 0,7 consigue reflejar un 50 a un 70% de la radiación solar. El agua líquida, por contraste, tiene un albedo del 0,06, reflejando solo un 6% aproximadamente. La Tierra tiene algo que llamamos ciclos Milankovitch, que son los grandes ciclos por los que atraviesa el planeta, los cuales tienen una periodicidad que se expande en cientos de miles de años, como son las glaciaciones y los periodos interglaciales. Las causas de estos ciclos son la excentricidad de la órbita terrestre, la inclinación axial u oblicuidad y la precesión de los equinoccios, que es el movimiento cónico de la rotación del eje terrestre. La curvatura de la Tierra causa que la radiación solar incida de forma casi perpendicular en el ecuador, concentrando la energía, mientras que en las latitudes altas incide con un ángulo mucho más oblicuo, repartiendo la misma energía sobre una superficie mayor. Esta diferencia es la causa principal de la existencia de las 5 grandes franjas climáticas: una zona cálida tropical, 2 zonas templadas y 2 zonas frías polares. El mayor calor en el Ecuador junto con el menor calor en los polos crea un gradiente de temperatura que la atmósfera intenta equilibrar. El aire caliente y húmedo asciende en la zona de convergencia, intertropical. Se enfría, pierde su humedad en forma de lluvias torrenciales y luego desciende a las latitudes subtropicales y los grandes desiertos del mundo. Desde allí el aire fluye de nuevo hacia el Ecuador, vientos alisios, y hacia los polos, vientos del oeste. Este sistema de vientos planetarios es un mecanismo crucial para la redistribución del calor y la humedad a escala global. Los océanos son grandes acumuladores de calor, transportándolo con sus corrientes y moviendo así una gran cantidad de energía térmica. Estas corrientes, en específico la del Golfo, ayudando sobre todo, como hemos comentado al principio, al Reino Unido, al cual ayuda a templar un clima que de no ser por esta corriente sería mucho más frío. Además de lo ya mencionado, tenemos que tener en cuenta los moduladores regionales y locales. No es lo mismo un mar que una llanura helada o un frondoso bosque. La jerarquía de estos moduladores climáticos es evidente en regiones como la cuenca del Mediterráneo. Su latitud la sitúa en una zona subtropical de base cálida. La presencia del mar Mediterráneo impone un régimen climático específico con veranos secos y cálidos e inviernos suaves y húmedos. Sin embargo, dentro de esta misma región, la presencia de cadenas montañosas como los Alpes o los Pirineos crea enclaves con climas alpinos fríos a pocos kilómetros de la costa, demostrando cómo los factores locales pueden anular o modificar drásticamente las condiciones dictadas por los factores globales. Viendo esto, podemos observar que el clima de la Tierra se mantiene en un delicado equilibrio entre la energía solar que entra y la energía infrarroja que sale. Cualquier factor que altere este equilibrio ejerce una fuerza sobre el sistema, pudiendo inclinar la delicada balanza. Un componente fundamental del clima es el efecto invernadero.
Mientras que los gases principales en nuestra atmósfera, el nitrógeno y el hidrógeno, son en gran medida transparentes tanto a la radiación solar entrante, onda corta, como la radiación térmica saliente, onda larga o infrarroja, una pequeña fracción de gases traza se comporta de manera diferente. Estos gases, conocidos como gases de efecto invernadero, permiten el paso de la luz solar, pero absorben eficazmente la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Este proceso atrapa calor en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, y eleva la temperatura media del planeta a unos 15 grados, en lugar de los gélidos menos 18 que tendría sin ellos. Los principales gases de efecto invernadero de origen natural son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Este efecto invernadero natural es, por tanto, esencial para la vida tal como la conocemos. Haré un breve hincapié en el calentamiento global actual. Y es que se estima que la humanidad es responsable de una subida de 1,1 grados centígrados de la temperatura del planeta. Una subida que se ha llevado a cabo en poco más de 150 años de industrialización. De hecho, 0,4 grados centígrados de ese calentamiento fue enmascarado por el efecto enfriador de los aerosoles que hemos mencionado anteriormente. Desglosando, el sector energético ha sido responsable del 32%, el transporte del 14,2% y la agricultura del 15,4%. Añadir también la descomposición de residuos que generan metano. Todos estos engranajes forman el clima actual. No hace falta tener altas capacidades para ver la complejidad del sistema que hemos abusado sin conciencia de las consecuencias, las cuales ahora empezamos a sufrir en forma de sequías, huracanes y trombas de agua no solo más frecuentes, sino también más potentes. Vamos a explorar 3 escenarios globales, en los que las emisiones se reducen en porcentajes distintos, y veamos los efectos. Estos datos, por cierto, vienen del IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, y son narrativas coherentes sobre cómo podría evolucionar el mundo en términos de demografía, economía, gobernanza y tecnología, dependiendo del uso y procedencia energética. Empecemos con una reducción del 80%. Un recorte de esta magnitud para finales del siglo es coherente con una acción climática muy ambiciosa, diseñada para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 grados. Este escenario de bajas emisiones asume un cambio hacia la sostenibilidad, con una cooperación global efectiva y una rápida descarbonización que lleva a alcanzar emisiones netas de CO2 cero en la segunda mitad del siglo XXI. El aumento de la temperatura media global de la superficie de 2081 a 2100 en relación con el periodo preindustrial 1850 a 1900 se proyecta que se estabilice probablemente de 1,3 grados a 2,4 grados. Siempre hablamos de centígrados. Se superaría el umbral de 1,5 grados, pero se mantendría el calentamiento por debajo de los 2 grados. El aumento del nivel del mar es un proceso mucho más lento y continuará durante siglos debido al calentamiento ya acumulado en los océanos y al lento ajuste de las capas de hielo. Para el año 2100 se proyecta un aumento medio global del nivel del mar con una media de 0,44 metros. Aunque se evitan los peores escenarios, el clima de finales del siglo será notablemente más extremo que el actual. Las olas de calor, las precipitaciones intensas y las sequías serán más frecuentes e intensas. Sin embargo, la frecuencia y la magnitud de estos eventos se estabilizarían en lugar de seguir aumentando descontroladamente. Y aquí lo dejamos hoy. La próxima semana veremos el ejemplo del 30% y del 5%, los cuales, os adelanto, tendrán consecuencias graves y duraderas. Gracias por ver hasta el final. Si te ha gustado, no dudes en darle al like y suscribirte. Un saludo y hasta la próxima semana. ¡Adiós!